Hola, bienvenidos a Contrapunto Coyuntura, un espacio en donde diferentes actores del medio nos platican qué es lo que están viendo desde su trinchera. Hoy Eric está de vacaciones, entonces nos acompaña Fran. Fran, ¿cómo estás? Bien, Luis, muchas gracias. Hola, Dani, ¿cómo Qué bueno, qué estás? bueno. Y Dani también nos está acompañando hoy, que viene regresando de un viaje a Washington, ¿no? Que se reunió ahí con Trump. Te juntaste, ¿no, Dani? Hola a los dos antes de que empiece a decir cualquier cosa. Hola a los dos, espero que estén bien. Tristemente no me junté con Trump. Mm, no, pues no. Este. Este, Pero muy sí, triste. pero sí fuiste a la reunión semestral del Fondo Monetario, ¿no? Sí, 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 estuve en Washington 3 días en la reunión de pues, los famosos Spring Talks entre IMF, World Bank y pues bueno, medio mundo, un amigo economista lo dice muy chistoso y es que es el Disneylandia para los economistas, ¿no? Y un poco sí, y eso yo sé que para Luis va a sonar el comentario más ñoño del mundo, pero sí es cierto, sí creo que pues está todo el mundo allá, ¿no? O sea, simplemente en el vuelo de ida ya vas viendo a medio mundo, media Junta de Banco de México, eh, subsecretarios de Hacienda, el secretario de Hacienda también estuvo allá, la gobernadora de Banco de México, pues sí, muchísima Eh, gente, ¿no? Desde el Pero principio ya vas. antes de que sigas, antes de entrar, antes de empezar a grabar, Dani me preguntaba que quién era más nerd, si ella o yo. Creo que se acaba de Bueno, contestar solita la pregunta. o sea, no fue así como salió esa conversación. Como siempre, Luis González está manejando la información a su trinchera, Creo que Dani pero acaba de contestar la no, pregunta, pero bueno, ya digo, nada más era el he más. decidido, he decidido ya no entrar en esas provocaciones. ¿Ves? Por Entonces, eso decíamos, Eric y yo la vez pasada que como no estabas tú, iba a ser un podcast con un sesgo muchísimo más positivo. Ahora que no está Eric, va a ser un sesgo más negativo. Bueno, espero que Fran haga este contrapeso contra tu No, no hay negativismo nada, al no hay nada respecto. negativo en ser la más nerd del equipo, pero está bien, está bien. O sea, ahí es. Si lo ves como negativo, pues bueno, ya, que toca visitar el No, no lo veo. psicólogo. No lo veo como negativo, ¿eh? Nada más que no fue así como fuiste llevando la conversación, pero bueno. Oye, y bueno, a ver, recuerdo que fuimos en octubre, de hecho, a lo mismo, a Washington para algo similar. Y platicamos en su momento de eso, ¿no? Pero ¿qué cambió? ¿No? O sea, ¿qué cosas nuevas hay? No sé, los cinco takeaways que te llevaste. Yo creo que a diferencia de hace 4 o 6 meses, no me acuerdo que estuvimos también por allá, creo que, bueno, hoy el tema central fue sin duda alguna el impacto de la guerra, ¿no? Entonces, todo terminó como centrado alrededor de la guerra, la duración de la guerra y qué implica para las economías. Yo creo que ese es el primer punto a lo mejor más relevante de lo que vi. Lo segundo es, y ahorita si quieren ahondamos en las conclusiones un poquito más a detalle, pero el segundo punto yo creo que el más importante, y ayer justo escribíamos una nota al respecto, es, hubo muchas más preguntas y cuestionamientos sobre el statu quo, ¿no? O sea, Ok, te estás cortando un poquito, Dani. A ver, te perdimos en esta última, donde decías que había un cuestionamiento del status quo. sí, hay un cuestionamiento de este pues, statu quo de qué debe de hacer los bancos centrales cuando tienen este tipo de choques, ¿no? Ujú. Como que hubo muchas preguntas de cuál es el rol de la parte fiscal, de los entes fiscales también, cuándo debes de entrar en este tipo de choques y muchas preguntas sobre estas temporalidades, ¿no? De los choques. Si el Ujú. choque es temporal, debes actuar, no debes actuar, debes de ver a través de los choques o como autoridad central tienes que intervenir en algunos escenarios. Entonces, a diferencia de hace 6 meses, creo que hubo muchísimo más cuestionamiento de cuáles son las políticas que debemos seguir economía global que tiene tantos choques que parecen temporales y que el cúmulo de choques hace que no sean tan temporales, ¿no? Y dónde sí tienes que intervenir y dónde no.
Y creo que Exacto. esa es la principal diferencia que noté versus hace 6 meses que estuvimos por allá, ¿no? Como que muchísima más urgencia. Estamos haciendo las cosas, estamos viendo lo que tenemos que ver para entender a los agentes económicos y a los mercados o no. Exacto, sí, de hecho escribiste una nota de justamente de eso, de tu viaje, y mencionabas algo a ver, que en la que creo que en lo que creo que estoy completamente de acuerdo, que creo que ya lo habíamos mencionado en otro programa anterior, que es que antes la geopolítica era coyuntural, ahora la geopolítica es estructural. ¿No? Ahorita ya o sea, la geopolítica ya es parte de el día a día, ¿no? Y, o sea, sí, choque, o sea, ya después de que hay muchos choques seguidos, pues eso ya no, o sea, eso ya no es coyuntura, eso ya es estructura, ¿no? Los riesgos geopolíticos, los choques geopolíticos ya son parte de lo que el inversionista tiene que estar viendo y por lo tanto la versión, bueno, no la versión riesgo, sino más bien la prima riesgo sube y por lo tanto tienes que exigir más rendimientos a los activos porque la geopolítica ya es parte de la vida diaria, ¿no? No, totalmente. Creo que este cúmulo de pequeños choques en el mediano plazo, digamos, si tú los ves ahí, Te estás cortando otra vez, Irán, Dani. Bueno. Eh, sí, te cortaste, Dani, pero sí, un poco lo que decías era que estos pequeños choques, decías, ajá, ya regresaste. ya regresé. Y aparte, una disculpa, porque aquí, o sea, no puedo hacer mucho por, por mi red. Me van diciendo, Sí, ya te me volviste a voy conectar. regresando, Sí, perdón. dale. Este, una disculpa. Creo que, o sea, sí, estos continuos choques chiquitos en el cúmulo se hacen grandotes y entonces una autoridad monetaria, sobre todo, que creo que está ahorita particularmente muy específico en términos de qué van a hacer los bancos centrales con reaccionando a los precios del petróleo en Estados Unidos. Aquí sí es la pregunta de tienes, bueno, el precio del petróleo en todo el mundo, ¿tienes o no tienes que intervenir en tu política monetaria, ¿no? Y sí, ya es algo que antes veíamos, ay, la guerra en Ucrania fue un cachito, y ahora es la guerra en Ucrania, y ahora la guerra Irán, Estados Unidos, Israel, y si son choques climáticos o el impacto de inteligencia artificial en factores de trabajo. O sea, como que vas teniendo un cúmulo de choques donde ya no parecen tan exógenos, sino tienes que empezar a hacer, pues se vuelve una variable endógena que la tienes que intentar pronosticar o modelar. Y eso, sinceramente, es casi imposible, ¿no? Para los bancos centrales. Oye, Dani, me llama la atención de el sentimiento hace 6 meses porque igual aquí en este espacio comentábamos que esta guerra como que la vendió, por así decirlo, Trump como, oye, yo en 2 semanas, peor caso un mes, resuelvo este tema. Es así como una invasión casi transaccional de atar por ahí un cabo así, y no la vendió como algo que se iba a extender y prepárense. O sea, yo como que no pensabas en la guerra de Ucrania cuando pensabas en esta. No pensabas en este conflicto estancado porque realmente no tenías motivos para creer que se iba a atorar. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, y lo hablábamos aquí, creo que la primera semana de la guerra o la segunda, y decíamos, esto, o sea, debería de estar listo para finales de marzo. Sí, sí. Y no, a ver, bueno, ahí se volvió a cortar Dani. Pero sí, no, o sea, se ha ido alargando el punto final de la guerra hasta hoy, en donde pues prácticamente no se le ve fin, ¿no? O sea, está en un impasse, no uno parado enfrente del otro en distintos bloqueos, y nadie quiere pestañear primero. Y pues eso pues nos va a llevar a que esto o sea, se pueda volver crónico más que un choque que se desvanezca rápido, se puede llegar a volver crónico, ¿no? Sí, y entonces ya tienes que reaccionar siendo un banquero central.
¿no? Porque entonces esta temporalidad es la que se está poniendo en cuestión, ¿no? O sea, realmente nos estamos cuestionando si esto es suficientemente temporal o no, ¿no? O Ujú. sea, by the book debería ser temporal. By the book es un caso así de texto de, ay, tienes una variable que sube los precios del petróleo, ¿no? Este, Sí, se nos volvió a ir Dani. no lo puedo creer, o sea, no, de verdad no sé qué pasa. Déjenme hago. A ver. Bueno, mientras Ah, Dani arregla ahí, dale, Fran, dale. ok, le decía a Dani que puede apagar su video y a lo mejor con eso se Exacto, si resuelve. apagas tu video, Dani, igual y mejoras tu ancho de banda. Sí, pero a ver, la temporalidad, pues por definición la vida es temporal y dura 100 años, 80 años, ¿no? O sea, no, Ujú, la temporalidad no, y a ver, y me gusta aquí un poco regresar a lo que pasó en el 76 en la Guerra de los 6 días, ¿no? De, eh, entre Egipto e Israel, ¿no? En donde se supone que la guerra duró 6 días, el conflicto armado duró 6 días, pero el conflicto, digamos, diplomático duró 8 años, ¿no? Y durante esos 8 años el canal de Suez estuvo cerrado. Se supone que el canal de Suez iba a estar cerrado solamente mientras durara la guerra. 6 días, terminaron las hostilidades, entonces ya reabre el canal y pues no, ¿no? Fueron 8 años los que estuvieron cerrados. De hecho, ahí luego les cuento una anécdota interesante porque durante esos 8 años estuvieron 14 barcos mercantes en el estrecho, ¿no? Sin poder pasar porque el estrecho estaba físicamente cerrado porque Egipto había hundido barcos y había puesto minas y había, ¿no? Algo muy similar a lo que está pasando hoy, ¿no? Y que tardaron 8 años en volverlo a abrir, ¿no? Entonces, eh, ese choque que inicialmente fueron 6 días de conflicto armado, pues, terminó volviéndose en algo crónico de 8 años, ¿no? Podríamos estar por ahí. Pues a ver si ya funcionó. ¿Me escuchan ahí? Ahí te escuchamos perfecto. ujú. Bueno, me van haciendo señales y me trabo mucho con la conexión. Yo les pido una disculpa, literal, no hay nada que pueda hacer, porque estoy en la oficina, entonces espero que alguien deje de usar un poco de internet y me lo comparta. Ujú, O sea, al final yo creo que no va a ser 8 años y no sería algo como lo que planteas, porque el choque sería impresionante, ¿no? Sobre todo que estamos viendo que Trump está en la pues, mejor disposición de acabar esta guerra, ¿no? Y digo entre comillas, para quienes no nos están viendo, digo mejor disposición porque es una volatilidad impresionante la que estamos viendo con el tema de Trump, ¿no? O sea, hoy dice voy a desaparecer la civilización, después dice estamos listos para atacar, después dice ya no, estamos dispuestos a sentarnos en la mesa, ¿no? Entonces, anticiparte a eso es bien complicado, ¿no? Bien, bien complicado porque no sabemos hacia dónde se va a ir. ujú. Pero también no quiere, no, o sea, no quiere ser el primero en parpadear, ¿no? O sea, no quiere dar un paso de buena fe, ¿no? O sea, por ejemplo, Irán le pide, oye, desbloqueame esta lana que tengo ahí que me tienes congelada. No, 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 no. Oye, levanta el bloqueo, ¿no? Y entonces podemos empezar a negociar. No, 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 no. O sea, como que Trump tampoco quiere ser el primero en parpadear, ¿no? Entonces, tienes un cuate con el ego del tamaño del mundo, ¿no? Contra una nación que no va a dejar su arma más importante, que es el estrecho, para empezar las negociaciones, porque en el momento en que suelte el estrecho pues ya, o sea, ya no tiene leverage para la negociación, ¿no? Entonces, Totalmente. entonces, híjole, o sea, ¿quién va a pestañear primero? ¿Quién Bueno, sabe, ¿no? tiene el estrecho, Luis, pero tiene a la opinión pública de cierta forma, porque ya hemos hablado de que es difícil hacer esta maroma, pero por ejemplo, hay claras diferencias o enemistades de la ONU con Trump. Entonces es como,
pues mira, tenemos un enemigo en común. Entonces se hacen así como que estos bloques un poco virtuales Ujú, de, del que nos cae gordo a todos es Trump. Entonces también te puedes aferrar a eso para seguir estando ahí pues, en el colectivo, en el imaginario ujú, y seguir pintándote como que, pues como el bueno y como ujú. que ahí sigues. Pero Más también allá es de bien las injusticias. difícil como que defender esa posición, ¿no? Porque si le rascas tantito, pues Irán tampoco es, ¿no? Es el bueno y el, ¿no? O sea, tiene muchos esqueletos en el closet. Entonces, híjole, es bien difícil, es bien difícil, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, una de las cosas que también, pues como, y esto es anecdótico 100%, ¿no? Estaba comiendo, había un matrimonio sentado al lado de mí, el señor me preguntó, pues, ¿a qué te dedicas? Pues le conté que estaba haciendo en Washington, ya verá, ya verá. Y entonces me dijo, bueno, pues si eres economista, cuéntame cómo crees que van a estar las tasas al cierre del año. Entonces empezamos a platicar un poco de la Fed y, bueno, de eso, ¿no? Y después, hablando, obviamente regresamos al tema de Irán. Y no digo que con una persona esto es una opinión, ¿no? Nada más que eso sí se escucha en la opinión pública en Estados Unidos, y esto es simplemente una prueba de ello. Y es que, bueno, pero es que era necesario invadir a Irán, era necesario empezar a corregir a Irán, más o menos fueron las palabras del señor, ¿no? Ujú, Porque pues Irán también ha hecho de las suyas durante muchas décadas, ¿no? Entonces también hay una parte de la opinión pública que no sé si justifica, pero entiende que, bueno, sí era un país al que sí tenías que meterte, ¿no? ujú, Entonces, yo creo que en general la guerra a Trump no le ha ayudado en popularidad, eso lo tenemos clarísimo. Ha habido, Ujú, aparte recientemente con estos posts apareciendo como Jesús y demás, ha habido mucha gente dentro de MAGA que ha estado muy en contra de este tipo de cosas que ha hecho Trump, ¿no? Entonces, Trump parece estar debilitado también de manera interna, por lo que con todo esto más las elecciones que están cercanas en noviembre, le urge que esto acabe, para ver si tiene tiempo de reponerse. sí, lo comentábamos Eric, Fran y yo el episodio pasado en donde o sea, esa movida de Trump de empezar a pegarle al Papa, ¿no? A poner memes pareciendo como Jesús, ¿no? Cuando su base es una base que también es una base, o sea, religiosa, evangelista, ¿no? ¿Qué pretendía con eso? O sea, fue echarse a una parte core de su base encima, ¿no? Y primero, para esos cuates, primero va a ser la religión y después va a ser la política, ¿no? Trump está por debajo del Papa y por debajo de Jesús, ¿no? Entonces Y no luego cómo puede, intentó salir ay, pensé que era como médico. Es como, no, no nada, te ayudes, ¿no, compadre? O sí, sea, no claro. te ayudes. Pero ahora hay está videos del anticristo y todas estas teorías sobre el costo que esto tuvo para Trump, ¿no? Pero yo creo Exacto. que el costo es brutal. Sí, el costo es alto. El costo es alto porque, o sea, sí, o sea, primero está la religión y mucho más abajo está Trump, ¿no? Para sus bases. ¿No? Sí, Entonces, sí, sí, sí. no sé qué pretendía con eso, pero, Pues el miscalculation de Trump es impresionante constantemente, ¿no? Cómo tiene fallas importantes, pero que no le importan, ¿no? O sea, o parecería que no le importan. Vamos a ver cómo termina de desarrollarse ese tema, porque sí le ha bajado a los ataques contra el Papa y ha bajado un poquito este tema y a ver, hay que ver a quién escucha a Trump, ¿no? Y Trump escucha a muy poca gente, ¿no? pues sí. Sí, sí, diferente a la religión, él no tiene una trinidad, él es solo, ¿no? Y ya no escucha a sus otros dos pares, pero bueno. Eh, Ahí Dani se nos volvió a ir. Yo creo, Dani, que si quitas tu video, puedes mejorar un poquito tu ancho de banda. Vamos a ver si funciona, Ya vamos a ver. está. Ahí estás. Ahí ya te Me van a dejar escuchamos. de ver. Perfecto. Vamos a ver si funciona mejor, muchachos. Ok, Perdón. no te apures. Este, pues bueno, a ver, entonces, o sea, el riesgo geopolítico ya no es coyuntural, es estructural. ¿Qué más? ¿Qué más?
sacaste de tu ida a Washington? Hubo temas bastante interesantes con respecto a los imbalances que existen en la economía, ¿no? Sobre todo entre China y Estados Unidos. Se habló mucho como de los flujos, de cuáles son las métricas que hay que tener para hacer este surveillance o este seguimiento de ciertas métricas que hacen que la economía global esté en ciertos desbalances. Ese fue un tema bastante interesante, muy profundo, o sea, muy técnico a lo mejor hasta cierto punto, pero cómo hacen este reconocimiento que la manera de corregir estos imbalances no es con políticas micro o industriales, o con tarifas o con una política anticomercio, sino políticas macro que coordinen a diferentes países, que esto pues ha sido muy vocal, Cristalina, que es la Managing Director del IMF, que ha sido muy vocal en como estos apoyos entre economías versus la fragmentación que hemos visto del orden internacional, ¿no? Entonces, ese fue yo que el segundo punto. El tercero y súper interesante, y ahí ya me voy a regionalizar un poquito más. Hablamos con mucha gente con respecto a cómo ven Latinoamérica y dónde posicionar a México en este contexto, ¿no? Y siempre hay como cierta riña en dónde pones a México con respecto a sus pares en América Latina, ¿no? Siempre hay una batalla desde por flujos entre México y Brasil, como percepción, ¿no? Interesante porque por primera vez no hay cosas muy negativas sobre México, como que hay países que están más negativos o que están atravesando por situaciones más complejas que México. Y entonces, de una manera comparativa, México se ve mejor parado en la foto, ¿no? Entonces, hablamos mucho con economistas regionales y una de las cosas que llama la atención es cómo el choque de petróleo para América Latina, a pesar que es negativo como para la economía global, para América Latina no es necesariamente negativo, ¿no? Si tienes países que están más vulnerables, como puede ser Chile, Perú, Centroamérica, que son más, que no tienen como cierta autonomía en la parte de petróleo, pero que el resto de la región se ve positiva en un sentido de precios de materias primas, de autosuficiencia en la parte petrolera, o que lo que consumimos de petróleo no tiene nada que ver con el conflicto geopolítico, ¿no? Entonces, como que la región no se ha visto negativa. De hecho, si nos vamos al mercado accionario de América Latina, ha subido 12% en las últimas 3 semanas y lo posiciona como una de las mejores regiones en el mundo después del choque, ¿no? Entonces, esto en un contexto en el que va a haber elecciones, ¿no? Y que creo que es como el principal riesgo que corre la región. Va a haber elecciones en Colombia, donde el candidato, la parte más de derechas, ha tenido y más como market friendly, ha tenido muchísimo más momentum versus las previas políticas, a lo mejor como más del left wing que habíamos visto, o de una zona, a lo mejor una parte más de izquierda, y también lo digo entre comillas, que habíamos visto en la región, ¿no? Entonces, por un lado, sí, la región no está tan afectada por el choque del petróleo, pero sí tiene un riesgo muy importante y son otra vez los ciclos electorales, ¿no? Y el incentivo que pueden tener los gobiernos a utilizar las políticas públicas, en principal los incentivos fiscales, a utilizar esto como herramienta en un ciclo político, ¿no? Donde hemos hablado muchísimo de la disciplina, la credibilidad, los bancos centrales independientes en mercados emergentes. Bueno, ya ni en mercados emergentes, ya necesitamos independencia y aclarar la independencia de los bancos centrales, incluso en las economías más grandes del mundo. Y ahorita platicamos de algo interesante que está viendo en este momento en términos de la Fed, pero en general mucha sensación de, bueno, en este contexto, pues México no se ve tan mal, ¿no? De alguna manera, pues, finanzas públicas relativamente saludables. Sí hubo más críticas a México no crece en términos económicos, el PIB nos está acelerando, no hay, parece que el gobierno está muy necesitado de este crecimiento económico, pero no se ha materializado, ¿no? Entonces, creo que esos fueron otros dos puntos bastante interesantes en cómo posicionamos México dentro de todo este entorno global de Ujú. choques, ¿no? Claro. Em, Me acuerdo que en octubre Itaú había hecho o hizo un día de como de LATAM, ¿no? En Ujú. donde
en donde a lo largo del día fueron como los distintos bancos centrales a platicar pues con el público, ¿no? Entonces tenías primero al de México, luego al de Brasil, luego al de Perú. No Sí, se hicieron, y bueno, a ver, recuerdo el año pasado que todos estaban medio vacíos y solamente hubo dos que estuvieron a reventar, ¿no? Es que era Colombia y sí, Argentina, ¿no? sí, Colombia justamente por este prospecto de cambio de régimen, bla, bla. ¿Hubo algo similar sí. este año? Ajá. Hubo exactamente, digamos, un mismo panel así, con puros banqueros centrales de la región. Hubo, de hecho, este año hubo un como panel en específico muy chiquito para inversionistas interesados en Colombia. Hablé Mm. de Colombia hasta que me cansé a lo largo de todo el viaje por todo lo que representa las elecciones y hay una merma dentro de la independencia del Banco Central. Entonces, todo esto sí estaba realmente muy candente, o sea, hablamos muchísimo en términos de Colombia y cómo posicionarse frente a las elecciones en Colombia. Y otra vez Argentina también muy lleno y sorpresivamente también la parte de México hubo mucha gente escuchando a Omar Mejía y muchos clientes de la región, no necesariamente mexicanos, pero sí de la región, haciendo varias preguntas con respecto a el régimen de objetivos de inflación, si estaba pensando en cambiar algún tipo de retórica, de mandatos duales. O sea, sí en general en todo el viaje hubo muchas preguntas con respecto a lo que están haciendo, se debería de cambiar o no, ¿no? Desde cosas que antes dábamos por sentadas, ¿no? Hace X años, pues no hablábamos de si los objetivos de inflación de los bancos centrales deberían o no de ser modificados. ¿No? Entonces ahora hay mucha pregunta, mucho cuestionamiento sobre este statu quo, ¿no? Y regreso a lo que decía inicialmente. Entonces, sí, muy llenos también Colombia, Argentina, Brasil siempre está lleno y México lo noté muchísimo más participativo que lo que vi hace 6 meses. Sí, claro. Sí, claro. Sí, es interesante porque ahí, o sea, te das una idea de qué se está volviendo atractivo, ¿no? Hacia adelante, ¿no? En aquel entonces me llamó la atención Colombia. A ver, que si bien definitivamente no, o sea, no es el tamaño de México, ¿no? Es un mercado mucho más pequeño, pero este cambio de gobierno, si es que se da, pues podría traer, podría ser buenas noticias para la economía y para el mercado, ¿no? Un mercado que los últimos años se había estado secando y secando y secando. Y recuerdo que fui a Colombia hace un par de años y el bueno, no el mayor problema, pero una de las mayores preocupaciones que tenían era que uno de los proveedores de índices ya lo estaban considerando cambiar de mercado emergente a mercado frontera, ¿no? Que dices, bueno, o sea, esto es un downgrade importante, ¿no? Entonces, pues sí sería como una especie de aire fresco para el mercado colombiano si es que se da este cambio de régimen, ¿no? Sí, de acuerdo. Y platicando con varios analistas políticos, ellos creían que lo más probable es que sí se diera, ¿no? Y creo que como muchos años, y muchos ciclos, el riesgo que la TAM corre es perder justo esta credibilidad, ¿no? O sea, Colombia ya había sido una economía en la que se confiaba, en la que había como muchísimos más espacios para invertir y regresamos a este ciclo, ¿no? Y esa es la historia de la región, ¿no? O sea, no es solamente la historia de uno que otro país por aquí, por allá, sino es un tema regional importante. Entonces, creo que ese sí es un llamado a seguir centrándonos en la importancia de la credibilidad y de la disciplina fiscal por Mm. parte de los gobiernos a pesar de los ciclos políticos, ¿no? Creo que en ese sentido, el único que se ha salvado de los ciclos políticos, por lo menos, o sea, dado la volatilidad que han tenido en su política, creo que no lo han hecho mal, si han podido diferenciar entre lo que es inversión extranjera y protección de mercado, es Perú, ¿no? O sea, Perú ha tenido creo que 12 presidentes en los últimos 6 años, una cosa, o sea, algo así ridículo. Este, pero aún así como que tiene, o sea, como que todos tienen claro que temas de mercado, temas de inversión extranjera, eso es intocable y las leyes se mantienen y, no, o sea, para la rotación política que hay en Perú, creo que Perú no lo está haciendo tan mal, en ese sentido.
Sí, la importancia también del ciclo de inversión, ¿no? En Perú y en Chile y todo el tema del cobre y demás, creo que ha sido fundamental y ha bajado, obviamente, pero sí, la seguridad en las inversiones, pues ha sido lo que América Latina en general se ha beneficiado en la última década, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Hace poco platicamos de Argentina. Decía Luis que por más que hiciera las cosas bien Milei, pues Argentina no se quita la mala reputación de que pues quizá que los acuerdos no van a durar mucho tiempo. O sea, que hay un péndulo que pues que revierte lo que pueda hacer un presidente dado. Y pues parece que hasta cierto punto se extiende a toda la región ese sentimiento, independientemente de quién ocupe las sillas. Sí, y esto, o sea, cuando dices región, incluyo toda América, ¿no? O sea, literal, desde Canadá hacia abajo, ¿no? O sea, los movimientos Pues sí. de estos péndulos de un lado y al otro, pues creo que se ven en todo el mundo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, estamos, a ver, Estados Unidos, Canadá no sé, pero Estados Unidos sí ya está latinoamericanizándose, ¿no? Sí, Canadá, Está... voy a dejar al lado a Canadá y a mi tan estimado Carney, porque ya saben que soy muy fan. Pero sí, o sea, sí hay una tropicalización. O sea, ¿cuándo habías visto? Yo no me acuerdo que nos cuestionábamos la independencia de la Fed. Y hoy todo el mundo esta semana, por ejemplo, que es un tema también interesante a platicar, todo el mundo estuvo atento a lo que iba a decir Warsh en el Banking Committee que estuvo compareciendo ante esta como subsector dentro del Senado, ¿no? Y todo el mundo estaba atento. Ustedes, yo no me acuerdo haber puesto atención a lo que Powell dijo cuando le tocó su hearing, o sea, su comparecencia hace, no sé, 8 años. Yo no me acuerdo haberlo ni seguido así de, ya pasó, ya listo, ya ratificado, bien, adelante, pásale. Sí, claro. Ahora sí hubo muchísimo interés por parte del mercado en a ver qué decía. Y en realidad no es por otra cosa, sino por cuestionar, porque nos cuestionamos ahora muchísimo más la intervención de los gobiernos ante los bancos centrales. Y esto no pasaba en Estados Unidos. O sea, lo hablamos, creo que uno de los primeros episodios que grabábamos, la importancia y el cambio tan fuerte de paradigma, de historia económica que esto representa para una economía como la estadounidense, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. De hecho, o sea, de las cosas que dijo en el hearing, eh, o sea, que a mí no me encantó, pero que como que quiere dejar de lado la forma en la que ven la inflación o la métrica de inflación y la quiere cambiar por no sé qué. O sea, como que quiere hacer algunos cambios entrando que no sé si perjudiquen esta, o no perjudiquen más bien, sino que, que probablemente abonen a esta idea de que está perdiendo independencia, ¿no? La verdad, no lo veo así. O sea, a ver, lo que pasa con Warsh es que ha estado tan metido el tema político, que eso es lo que pasa cuando ensucias y te metes como presidente a ensuciar el Banco Central, ¿no? Que ya todo lo politizamos. Si esto no hubiera estado politizado y él hubiera propuesto, no, que si los dots, que tenemos exceso de comunicación, me encantaría que eso hablara Banco de México si nosotros no tenemos ese exceso de comunicación, ¿no? Al publicar cada decisión de política monetaria, las expectativas de inflación, pues a lo mejor no las necesito cada mes, ¿no? Sí, No me claro. abonan verla cada mes. Entonces, hay como dos vertientes, desde un exceso de comunicación o una falta de comunicación. El punto medio hay que tener muchísimo cuidado. Yo creo que si esta decisión no hubiera estado politizada, el chairman de la Fed no estaríamos preocupándonos tanto porque hubiera dicho eso. Yo creo que donde radica la importancia es que entender que al final Warsh es uno más de los votos. O sea, no tiene más voto, no pesa más su voto, no, realmente en un board con tantos votos, pues realmente no hay algo que lo haga pesar más. Ahora bien, Powell era una persona que se le conoce como que hizo muchos consensos dentro de la Reserva Federal, ¿no? Que se sentaba con todos y, ay, ¿tú qué opinas? ¿Y qué has estado haciendo? ¿Y cómo ves estas métricas? ¿Cómo ves lo demás? Y formaba muchísimos consensos. Warsh no se ve que vaya para allá. Sin embargo, sí se ve que hay una independencia y hay cierta robustez
en los otros miembros de la Reserva Federal que votan igual que vota Warsh, ¿no? Vamos a ver qué tanto en realidad puede terminar haciendo. Va a recibir una Reserva Federal en un punto muy crítico, muy interesante. Y yo que va a tener que esperarse mucho a ponerse creativo con con esta implementación de cosas que quiere hacer. ¿No? O sea, porque va a recibir para empezar, hoy, y creo que es siempre importante decir, hoy es viernes, estamos grabando en viernes, entonces si algo pasa el fin de semana, no va a estar incorporado, pero hoy viernes salió que el Departamento de Justicia en Estados Unidos va a retirar la demanda contra Powell. Esto es importantísimo para el tema de la Reserva Federal, por dos motivos. La primera, Powell dijo, yo no me voy a ir hasta que esto no se resuelva. Ah, perfecto, ya le dieron carpetazo al tema de Powell y entonces él podría ya, en cuanto decida, en cuanto elijan al nuevo, que es Warsh, irse, ¿no? Y el segundo punto es justo la ratificación de Warsh. En el comité del banking del Senado, está compuesto por 24 personas, de las cuales 13 son republicanos, 11 son demócratas. Uno de los republicanos, de los senadores republicanos de North Carolina, dijo que él no iba a votar porque pasara la ratificación de Warsh al Senado, al Pleno de Senado, hasta que no le quitaran la demanda a Powell. Entonces, de esos 13, pues van a votar nada más 12 a favor de Warsh, 11 en contra, y este otro senador que hubiera votado en contra. Entonces estaban 12-12 y pues hay un lockdown y no se podía hacer nada, ¿no? La importancia que quiten esta demanda es que él dice, perfecto, ya una vez que la quiten, ya podemos votar. Entonces va a pasar ya al Pleno y esto va a agilizar la elección de Warsh. Probablemente lo tengamos relativamente pronto y en las siguientes decisiones ya debería de estar Warsh, obviamente no la de la siguiente semana, sino después, debería a lo mejor para la de mayo ya tenemos a Warsh y ya Powell se puede ir. ¿No? Ya no necesariamente se tiene que quedar. O sea, a Powell, técnicamente, si los tiempos se cumplen, a Powell le queda que una nada más, ¿no? Una, Ujú. porque la de mayo ya no llega. Sí, a la de mayo ya no llega y le tocaría técnicamente a Warsh, y además esa de mayo es con pronósticos, ¿no? Fundamental la de mayo. Es trimestral, trae pronósticos, trae dots, y bueno, es como de estas trimestrales que son realmente seguidas por el mercado, ¿no? Ujú. Sí, 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 sí. Entonces, lo que me puedo pensar es por qué simplemente no le quitan la investigación, lo eligen y después se la vuelven a poner. O sea, ¿pueden hacer eso? Sí, bueno, no, bueno, ahorita que ya el Departamento de Justicia dijo que lo iba a quitar, es como que asumes que no encontraste nada por el tema de la reconstrucción o remodelación de la Fed. Entonces, volverlo a abrir, probablemente tendrían que buscar otro caso, no necesariamente el mismo caso sobre la remodelación, ¿no? Le Ujú. tendrías que buscar algo más. Pero ya te da igual, si Powell ya no está en la Fed, ¿ya para qué lo investigas? O sea, ya Trump le va a Pues dar sí. exactamente igual. Si lo que quieres es investigar y mermar a la Fed, pues ya si se dedica a pescar en el lago Michigan, ya le da igual a Trump qué hacer con él. Es rencoroso Trump, ¿no? Sí, sí, sí guarda mucho rencor. Pero contra el buen Powell, Ah, bueno, por tú porque lo ves con ojos de amor, pero... de amor intelectual, a mi buen Powell. Pero, bueno, no sé, no sé, Y no sé. con tantas cosas en el plato, no sé si caen sus prioridades después de eso. Eso sí, eso sí. Totalmente, ¿no? Tiene más preocupación por ahorita la guerra, las elecciones, o sea, tiene muchas más cosas que pone atención Trump que al pobre Powell, ¿no? Seguro se tiene cero cola que le pisen a esa, o sea, es un señor académico que, bueno, debe ser cero relevante para él, ¿no? O sea, a lo mejor hay actores políticos que quisieran más cobrársela a Trump, ¿no? No sé, Eso sí, eso sí. Trump es impredecible. Pero sí, sí, de hecho iba a mencionar esa noticia, que a ver, todavía no lo dice el DOJ, ¿no? O sea, técnicamente salió como una noticia en el ABC, en el periódico, en el medio de comunicación. Falta ver que el DOJ salga a ratificar que efectivamente sí van a soltar los cargos criminales, ¿no? Pero bueno.
por lo pronto eso es lo que uno de los medios en Estados Unidos está reportando, ¿no? Que sí, efectivamente lo va a soltar y entonces ya se abre el camino a la nominación de Walsh. Sí, debería ser relativamente rápido, ¿no? Porque ya el pleno es republicano, ya el Banking Committee va a ser republicano, entonces va a pasar relativamente rápido, ¿no? Sin mucho problema. Ok, ok. Y creo que es algo de lo que los mercados están, o sea, necesitados, ¿no? Después de este rally que hemos visto tan importante en el equity, creo que en general, pues ha sido dominado por esta expectativa de que el mercado incluso puede sobrevivir este momento como de impasse que hay en la guerra, ¿no? O sea, como que eso lo puede sobrevivir, lo puede llevar, digo, ¿cuánto tiempo llevamos con la guerra de Ucrania y los mercados operaron como si no pasara nada, ¿no? O sea, regresaste un poco a la normalidad. Yo que el mercado podría, o sea, ha estado con ganas de ya intentar normalizar, por eso hemos visto estos rallies, por eso hemos visto que incluso el S&P llegó a récord histórico, o sea, parece como si aquí no pasara nada, pero creo que todavía, obviamente, los riesgos están latentes y el mercado no tiene incorporado muchos escenarios que podrían salir mal, ¿no? Sí, claro. Sí, creo que el mercado está siendo muy complaciente, ¿no? Muy, Muy, muy. este, sí, o sea, creo que sí está asumiendo ya que esto se va a resolver. Eh, y no me queda claro que esto no le quede varios meses todavía, ¿no? O sea, olvídate de que se estén aventando bombas el uno contra el otro, ¿no? El simple hecho de la disrupción en la cadena. Sí, No, o sea, el simple hecho de decir que Irán te diga, ay, sí pusimos las bombas en el estrecho, pero ¿qué crees? ¿Quién sabe dónde? ¿No? Y ahora hay que buscarlas y hay que sacarlas, ¿no? Y no me acuerdo si puse 20, 25 o 30. sí, totalmente. Entonces, híjole. Eso es como del Vietcong. Sí, sí, sí. Este, sí, exacto, como minas terrestres, ¿no? En donde sabes que el campo está minado, pero pues la neta es que no tienes idea de dónde están y cuántas son, entonces pues mejor no lo pisas. Y entiendo que desactivar es carísimo, ¿no? Pues No no, se hablaba de... ahí sí no sé, ahí sí no sé. Sí, creo que, bueno, alguna vez justo en Vietnam o en Camboya leía eso de el tema de desactivar las minas Ujú. personalizadas, las que son relativamente chiquitas, es muy caro versus producirlas y ponerlas, ¿no? Entonces, al parecer ahí van a tener que utilizar tecnología muy especial donde pues, se pueden volar el robot y no se vuelan a la gente, ¿no? O a algo más militar. Sí, claro, el tema es que tienes que peinar todo el territorio, ¿no? O sea, Todo, ponerla es muy fácil, ¿no? la Ponerla es, avientas. sí, haces un hoyo y y listo, ¿no? El problema es que el que hizo el hoyo, pues ya se murió, ya se le olvidó dónde hizo el hoyo, como ardilla que esconde sus nueces, y entonces ahora sí encuéntrala, y para encontrarla, pues tienes que peinar todo el territorio, y eso es, yo supongo que eso es lo caro. Sí, ¿No? Vi en la semana estuve viendo, me estuve empapando un poquito de lo último de la guerra de Ucrania y cómo ha evolucionado, o sea, cómo le ha hecho Ucrania con un presupuesto limitado, estar, pues ahora sí que en la vanguardia de tecnología militar, hasta el punto de que ahorita pues le está dando consejos, o sea, primero Estados Unidos no quería tomar consejos de Ucrania y ahorita le está suplicando por consejos a Ucrania para ver cómo neutralizar toda la guerra de drones que trae Irán, ¿no? En el estrecho. Y es impresionante lo que han hecho, ¿no? Hasta un punto que los militares tienen una especie de Amazon de guerra en donde, en donde van y en cuestión o sea, es como un Amazon, pides las cosas y en cuestión de una semana ya las tienes en el frente de la guerra listas para usarse con las modificaciones que necesitas, ¿no? Por ejemplo, si dices, oye, a ver, este dron está... ya encontraron la señal, los rusos ya encontraron la señal que estamos usando para hacer jamming, ¿no? Para desorientarlos. Necesitamos que cambies la señal. Le dicen al productor vía su Amazon de guerra, ¿no? Entonces el cuate dice, ok, sí, hacemos los cambios, te pasamos una nueva frecuencia, hacemos los cambios tecnológicos y te lo mandamos al frente. Todo eso en menos de una semana. ¿No? Está está muy cañón lo que han hecho, ¿no? Y lo que hace la necesidad, más más el presupuesto ajustado, más
O sea, la necesidad es la madre de la invención, ¿no? Y creo que ahorita Ucrania está demostrándolo, ¿no? Bien interesante lo que está sucediendo. Y aparte parece que no pasa nada, ¿no? O sea, parece que no avanzan, no se van adelante, no se van para atrás. Hemos estado oyendo mucho el tema de la OTAN otra vez, sobre España, que parece estar siendo la resistencia antitrumpista. Ahora Pedro Sánchez, y miren que no soy fan de Pedro Sánchez, pero intentando ser un poquito más la punta de lanza de anti-Trump, ¿no? Al menos en Ujú. Europa. Y Meloni, ¿no? Meloni también le ha puesto Sí. varias arrastradas. ¿Eh? De hecho me encantó, no sé si vieron la semana Trump diciendo, Irán, desde la FIFA, Irán debería sacar a la FIFA y meter a Italia, porque Italia se lo merece, Irán no, ¿no? Y la misma Meloni salió a decir, a ver, eso no es política, eso se gana en la cancha y no ganamos y nos quedamos fuera y deja de hacer estas jaladas, ¿no? O sea, me cae bien ella me cae muy bien. Tiene lo que muchos otros líderes no tienen, ¿no? Puede ponerse a Trump a la cara sin mayor tema. O sea, por ese lado sí, luego tiene también ideas bien extremas, ¿no? O sea, sí, 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 no sí, deja de ser un extremo. sí. Pero también siento que es algo que Europa, o sea, después de estar en la extrema izquierda durante mucho tiempo, pues era natural ver a una Meloni tomando el poder, ¿no? Bueno, o sea, pero extrema izquierda, tuvimos extrema izquierda. Aquí es la pregunta con si tuvimos extrema izquierda en Bueno, quizás no extrema izquierda, pero Merkel, sí. A Merkel era no más. sé, Macron. O sea, a lo mejor te diría es más izquierda España ahorita con Pedro Sánchez. Y es España chiquitito. Sí. ¿No? No sé si todo, o sea, podríamos decir, pero a lo mejor sí más una socialdemocracia, ¿no? Que Ándale, esto algo así, que, algo así. Extrema izquierda, sí, fue demasiado. Pero sí. eh, pero sí sesgado, o sea, sesgado fuertemente hacia uno de los extremos. y claro, o sea, el péndulo parece que regresa, que es lo que decía Fran al principio, ¿no? El péndulo se está moviendo en diferentes regiones del mundo. Exacto, exacto. Sí, los que están a la derecha se mueven a la izquierda, los que están a la izquierda se mueven a la derecha. Y es natural, ¿no? O sea, el Y problema es cada que. vez como un poco más extremoso, ¿no? Exacto. Y yo creo que el gran problema es que no hay opciones en el centro. Sí, ¿No? no hay. No hay opciones viables o no viables, pero sí no hay opciones atractivas en el centro. Y Es que, entonces, dale, Fernando. es que culturalmente se ha vuelto muy difícil ser del centro porque ya todo es tabú. O sea, no puedes, digo yo creo que lo vivimos, yo lo vivo en mi vida personal. Hay cosas que no puedes decir para los dos lados o sea, hay cosas que no le puedes decir a tus amigos y hay cosas que no le puedes decir a tus tíos. Y estamos hablando de los dos extremos y no se vale. O sea, no sé qué ha pasado, si es de consumir tantas noticias o tantas redes sociales, pero es muy raro. eh, Ya nadie se identifica como centrista a tal grado que cuando vemos a alguien del centro no lo reconocemos. Sí, claro. Sí, claro. Eso es Sí, cierto, y Estados. se confunde a veces perdón, ser No, de centro con ser tibio. exacto, exacto. Ah, No, sí, ajá, pero Y pues, lo tibio, enmarcas muy bien el problema. exacto. exacto. Entonces nadie quiere ser tibio porque las cosas tibias no les gustan. Exacto. O bien llegas o sea, al entablar una relación llegas con el sesgo de buscar en qué extremo vives, ¿no? Cuando en realidad pues, no necesariamente vives en un extremo, ¿no? O sea, llegas ya con la idea de que o eres de derecha o eres de izquierda y punto, ¿no? O sea, una relación de cualquier tipo, ¿no? Y entonces sí tienes que tener cuidado y como dice Frank, pues si o sea, tu acción o lo que puedes expresar o la forma o el mundo en el que te puedes mover se acota muy, pues sí, de manera muy limitada, o sea, ¿no? Y es Tengo más que ir. fácil estereotipar ahí en los extremos, ¿no? En los Sí, claro. extremos lo puedes identificar fácil. Este es de derechas, este es un rojo,
o sea, es muchísimo más fácil donde cabes en la cajita. Sí, claro. Es que más que identificar, yo lo veo más como señalar. O sea, ¿cuántas veces hemos visto este año y el pasado el encabezado? Eh, Se posiciona el candidato de extrema derecha para ganar la elección. ¿Según quién? O sea, ¿y por qué? Sí, claro. Sí, 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 claro. sí, sí. O sea, ahorita lo veía mucho en las elecciones de Colombia, ¿no? Que, pues, mi conocimiento y mi seguimiento a las elecciones de Colombia es bastante bajo. Como pues me empecé a empapar y en 2 segundos ya sabía quién era de un extremo y quién era el otro y tenía un juicio hecho, ¿no? Por lo que me comentaban los analistas políticos. O sea, en 10 minutos lo habíamos analizado. Sí, claro. Sí, claro. Sí, ya no, o sea, ya no hay matices, ya, o sea, o es negro o es blanco, ¿no? Y esa Totalmente. es una realidad muy... Yo creo que es una trampa lógica que hay que considerar a la hora de, de pensar en estas cosas. Sí, claro. Totalmente, totalmente de acuerdo. Esa es la reflexión, yo creo que nos llevamos. Sí, claro. Andamos muy reflexivos. ¿Qué más, Dani? ¿Con qué más? ¿Con qué quieres cerrar la... Pues creo que yo me quedo como con mucha curiosidad de ver hacia dónde se puede, o sea, qué soluciones eventualmente estaremos hablando en un año con respecto a estos cuestionamientos de la realidad como la conocemos, dónde nos vamos a poner creativos como hacedores de política pública, no solamente banqueros centrales, sino autoridades fiscales, gobiernos, gente que está haciendo la vigilancia dentro de los mercados. O sea, ¿dónde vamos a intentar ser creativos para dar soluciones a un mundo que constantemente está en choque, ¿no? Con un choque, con otro choque, que son cada vez más rápidos, ¿no? Entonces, como que me genera mucha curiosidad saber hacia dónde termina moviéndose estas reflexiones. Claro. A ver, yo creo que dentro de un año no vamos a tener esa respuesta. Ah, yo creo que estamos en ese momento de transición entre un orden mundial y el que sigue, ¿no? Uh -huh. Y es un momento de transición que puede durar 5 o 10 años antes de empezar otra vez a ver una estabilización, hacia los siguientes, de cara hacia los siguientes 30 años, ¿no? En donde el siguiente orden mundial va a ser otra cosa que ya no es globalización, que ya no es todos somos cuates, que ya no es hay que estar, o sea, la interdependencia genera seguridad y genera estabilidad, ¿no? O sea, vamos hacia otro lado, y creo que ese nuevo, sí, ese nuevo polo, ese nuevo Esquema. esquema, sí, o sea, sí, esa nueva normalidad va a tardar en llegar. O sea, sí, yo creo que sí, pero, o sea, esta curiosidad económica de ser creativo, creo que a mí particularmente pues me llama la atención y me llama también mucho a la reflexión, ¿no? De qué soluciones podemos dar como economistas en este nuevo mundo, Sí, claro, sí, claro. que son pocas. Creo que hay que eliminar crecimiento, ¿no? Hay otras métricas como felicidad, felicidad per cápita. Luis González, choqueando a los economistas, Sí, hablando de diferentes choques. gánate un Nobel de Economía, felicidad per cápita, ¿no? ¿Cómo medir la felicidad per cápita? Al final eso es lo que importa, ¿no? Mira, voy a decir este comentario, a lo mejor me meto en un problemón, pero mi papá es estadístico. Ajá. Creo que no estaría muy orgulloso si de repente saco con mis nuevas métricas de PIB por felicidad. Entonces no me voy a meter en ese problema familiar ahorita, Luis. Al contrario, pueden hacer un paper juntos revolucionando la estadística. La estadística Me- neoliberal, Dani, la estadística es de verdad. No no, me estás metiendo en un problemón familiar y del cual no voy a saber cómo salir. Muy bien. Pues nada, Fran, algo extra. Digo, nos enfocamos hoy el episodio de hoy estuvo muy macro, pero no sé si tengas algo extra más ajeno a lo macro o no sé. Eh, Lanzaron alertas a algunas ONGs de viajar a Estados Unidos al Mundial. No sé si vieron esa. No, no, eso no la vi.
Híjole, fue Amnesty International y pues Ajá. que mucho ojo porque Estados Unidos es un país pues de dudosas garantías en materia de derechos humanos y pues que pensemos dos veces antes de ir a ver el fútbol. Es Lo noticia dijo, real. Estados Unidos se latinizó. Sí, claro. Sí, sí, Me sí, estoy sí, sí. inventando unas palabras en este podcast hoy. Extremoso, latinizó, bueno, voy muy bien. Oh, Pues Pero sí, mejor que el de hace 3 semanas en donde dijiste merequetengue. pero fue claro, todo el mundo entendió el merequetengue. Fíjate que un amigo también me dijo, dijiste merequetengue. Claro, claro que todo el mundo entendió que es merequetengue porque todo el mundo tiene una abuelita. Y le he escuchado decir merequetengue. Bueno, al menos merequetengue no me la inventé. Extremoso, a lo mejor sí. Muy bien. Pues nada, Fran, Dani, mil gracias por acompañarnos este lunes y pues vamos a ver cómo evoluciona todo esto y nos escuchamos el siguiente lunes. Muchísimas gracias, que gracias. estén muy bien. Igual, bye.